Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio, por supuesto, del análisis de la opinión y de hablar de temas relevantes hoy en Colombia. Hemos conocido en las últimas horas unos videos publicados por la emisora W Radio en donde se ve a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, quien está incluso salpicado en ese escándalo de corrupción dentro de la unidad de gestión de riesgo. Vean ustedes esos videos publicados por W Radio en una parranda vallenata, justamente en un teatro, el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, Nicaragua. Ahí se ve a Carlos Ramón González disfrutando de ese evento, que al parecer fue organizado por la Embajada de Colombia en Nicaragua. ¿Por qué decimos al parecer? Porque la Cancillería colombiana negó en un primer momento que ese evento había sido organizado justamente por la Embajada en Nicaragua. Pero hay un nuevo video que ustedes lo ven en pantalla, es cuando Carlos Ramón González está haciendo el famoso trencito. Esto en lo que llamamos muy popularmente la hora loca en las fiestas. Aparece entonces Carlos Ramón González haciendo ese trencito y además vean ustedes ese personaje que aparece con sombrero volteado, con una camisa color mostaza. Él es justamente Óscar Muñoz, el encargado de negocios internacionales de la Embajada colombiana en Nicaragua. Es la persona que ha firmado la solicitud precisamente para que en Nicaragua se le diera el asilo necesario a Carlos Ramón González, y es en este momento la persona con más representación colombiana en ese país. Por eso es la polémica que se está llevando todos los medios nacionales y también locales, y por eso es lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Sala de Prensa. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados en la noche de hoy. A Andrés Caro, él es director de la Fundación Estado de Derecho y también columnista de La Silla Vacía, y también le vamos a dar la bienvenida a Andrés Hernández, director de Transparencia de Colombia. Tenemos a dos Andrés aquí. Vamos a iniciar con Andrés Caro. Andrés, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Y bueno, ¿cómo ve usted estos videos que revela, por supuesto, W Radio? Bueno, Juan David, un saludo para usted, para toda la audiencia, para mi estimado colega Andrés Hernández. Pues estos videos pues nos deberían a todos dar asco, nos deberían dar a todos náuseas. Un prófugo de la justicia colombiana, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en este gobierno, y que está en Nicaragua protegido, ya lo sabemos, lo estamos viendo, por las autoridades de las relaciones internacionales de Colombia, por la embajada, la Cancillería y los oficiales de la Cancillería, protegido, invitado a parrandas de Navidad y a fines de año, cuando debería estar en Colombia respondiendo por los delitos que la fiscalía dice que cometió. Pues no tiene ninguna respuesta satisfactoria por parte del gobierno y en buena medida por parte de las autoridades colombianas. Esto es una persona, recordemos, que tiene una circular roja de Interpol y que está guarecido en Nicaragua. Nicaragua, que es una autocracia familiar del señor Ortega, una dictadura en la que nadie puede dar ninguna opinión porque lo matan o lo exilian, y este señor está ya muy protegido porque, a su vez, estando protegido allá, protege al gobierno colombiano de lo que podría decir en Colombia si no estuviera prófugo. Entonces, lo que estamos viendo pues es un espectáculo de la corrupción colombiana, un espectáculo de este hombre que durante tantos años fue titiritero de políticos corruptos y de políticos no corruptos a través del Partido Verde, y que en el gobierno de Gustavo Petro fue director de la inteligencia y después secretario general de la presidencia de la República, y en esos cargos, según la fiscalía, cometió unos delitos graves. Director administrativo de Presidencia, justamente ahí hay 4 personajes que yo marco en este escándalo: Cancillería, por supuesto el presidente Gustavo Petro, Óscar Muñoz y Carlos Ramón González, que quiero que ahorita detallemos este espacio. Pero Andrés Hernández, yo los voy a llamar como si estuviéramos en el colegio, con apellido, así como de pronto se hacía en los cursos. ¿Cómo ve usted estos videos que se ve a Carlos Ramón disfrutando, bailando el trencito, estando en la hora loca, con parranda vallenata en un teatro en Nicaragua, cuando lo está necesitando aquí la justicia colombiana? Juan David, un saludo igualmente para Andrés Caro, un gusto compartir este espacio y la audiencia. Yo agrego a lo que ya dijo Andrés, que esto realmente es un irrespeto, es una ofensa directa desde el gobierno y los funcionarios que
han estado permitiendo esta situación completamente irregular de protección a Carlos Ramón González en Nicaragua. Es una ofensa directa a la institucionalidad de nuestro país, es una ofensa directa a la fiscalía, a los fiscales, a las personas que han estado investigando por meses este escándalo tan grave de corrupción que está llevando a personas de alto nivel a responder en estrados judiciales. Es una ofensa contra todas las personas que rechazamos activamente la corrupción en Colombia y demuestra pues que Carlos Ramón González, lejos de estar distante del gobierno, pues sigue estando muy cercano. Eso es gravísimo. Una persona, como ya lo dijo Andrés Caro, con circular roja, con una presunta responsabilidad muy grande en este escándalo, que recordemos no es solamente un escándalo de desvío de recursos para favorecer al gobierno en el Congreso, sino que ha tenido múltiples aristas. Tiene eventualmente, según las investigaciones, hasta recursos públicos destinados a financiación de campañas, desvío de recursos de comunidades en necesidad y miles de millones de pesos en cuestión. Entonces, como lo he dicho en otros espacios y reitero, esto es una gran ofensa a la institucionalidad del país, a todos quienes estamos buscando realmente impulsar una lucha efectiva contra la corrupción y mando un mensaje no solamente de impunidad, sino de además apoyo a esa impunidad. Creo que el presidente se ha quedado muy corto en lo que ha manifestado respecto a que los funcionarios tienen que salir. Aquí tienen que pasar cosas mucho más de fondo. Yo creo que la Procuraduría tiene que actuar muy rápido, la Fiscalía, por supuesto, también en lo que le pueda competir. Pero estamos casi que en un punto de inflexión en el cual tenemos que decidir en Colombia, ¿aceptamos esto o no? Y por supuesto hay que rechazarlo de manera categórica. Yo quiero empezar con los protagonistas de esta historia y quiero iniciar con el de mayor jerarquía, con el presidente Gustavo Petro. El presidente en primer momento había dicho que ellos no habían permitido que se le diera un asilo político a Carlos Ramón González allá. Nos dimos cuenta que fue Óscar Muñoz, el mismo encargado de negocios, quien firmó y quien pidió a Nicaragua poder darle este asilo a Carlos Ramón González. Hoy el presidente dice que Nicaragua no tiene un embajador, que no hay una embajadora, que no hay nadie que representa a Colombia, pero Óscar Muñoz es el mismo que pide a la Cancillería recursos para esta fiesta, que es la que publica W Radio, que es un evento que se realizó de fin de año. ¿Cómo ven ustedes el papel de Gustavo Petro? Él dice, por un lado, que va a sacar a todos los funcionarios que están metidos en este escándalo, pero hasta ahí queda. Ustedes dicen que no ha habido de verdad las garantías necesarias con la justicia. Caro, Andrés, si quiere empecemos con usted. Sí, Juan David, pues yo pienso que Gustavo Petro no está protegiendo a Carlos Ramón González. Es Carlos Ramón González el que está protegiendo a Gustavo Petro con su silencio. Es Carlos Ramón González quien está permitiendo que el presidente pueda salir a insultar a la carrera diplomática colombiana sin asumir la responsabilidad, porque este es un gobierno irresponsable presidido por una persona profundamente irresponsable que no responde por sus errores, por sus equivocaciones. Y en ese sentido lo que estamos presenciando es que Carlos Ramón González está protegido en Nicaragua por las autoridades colombianas que pidieron su asilo, protegido por esa dictadura aliada del gobierno de Gustavo Petro. ¿Y por qué está allá? Está allá precisamente para que no esté acá hablando ante un juzgado por los delitos que cometió. La semana pasada vimos al exministro Velasco diciendo que las órdenes en el caso de la unidad de gestión de riesgo, órdenes a él, órdenes al exministro Bonilla, venían de la presidencia de la República. Carlos Ramón González era la autoridad máxima en la presidencia de la República, en esa entidad que es el DAPRE, segundo solo al presidente de la República. Y ese es el esquema que estamos viendo, ese entramado tan sospechoso de corrupción, de compra de votos en el Congreso de la República, el que estamos viendo ahora en una fiesta de final de año en Nicaragua.
pero todo es muy oscuro, todo es profundamente irresponsable por parte del gobierno de Colombia. Y lo que quisiéramos ver ya no son solo solicitudes de asilo, sino una solicitud de extradición, pero no la hemos visto. ¿Esto es una pantomimia, Andrés Hernández, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Pues a mí me parece que es evidentemente una pérdida, un nuevo episodio de pérdida de coherencia de todo lo que el presidente ha dicho en distintos espacios de supuestamente apoyar no solamente la lucha contra la corrupción, sino investigaciones muy concretas alrededor de este caso. Hace unos meses, si mal no recuerdo, salió en una de sus intervenciones a decir que él no protegía a sus amigotes. Recordemos que Carlos Ramón González es una persona, es un amigo muy cercano del presidente de la República, no estamos hablando de cualquier funcionario. Pues parece que el presidente nuevamente entró en esa contradicción, que nuevamente entró en esa incoherencia que a lo largo de su gobierno lastimosamente hemos visto con tantos escándalos de corrupción que han llegado a su círculo más íntimo, más cercano incluso y lastimosamente familiar. Entonces, me parece muy grave esa falta de coherencia, esa contradicción permanente, esa ofensa sobre la cual sigo insistiendo, pero además es muy grave la manera como el presidente dice cosas que al parecer pues entonces nadie le está haciendo caso. Y entonces estamos viendo otro episodio de un presidente que está por un lado y unos funcionarios que están por el otro. No sé qué es más grave, siendo las dos cosas muy graves, que el presidente diga cosas incoherentes, contradictorias, o que por el otro lado no le estén haciendo caso, o que de todas formas pues hay algo que aún nos debe explicar el mismo presidente de la República alrededor de toda esta situación tan oscura en Nicaragua. Y quiero reforzar lo que ha dicho Andrés Caro. Nicaragua es prácticamente un paraíso de corruptos y lo ha sido durante muchos años en esa dictadura de Daniel Ortega. Ha habido expresidentes centroamericanos perseguidos con razón por actos de corrupción en sus sistemas judiciales que terminan en Nicaragua con toda la protección del mundo. Entonces, aquí hay cosas calculadas y aquí hay explicaciones que nos debe el mismísimo presidente de la República, pero que en medio de tanta contradicción e incoherencia, nos está dejando a la ciudadanía de manera amplia con un espectáculo que es absolutamente pavoroso. Contradicción de los mismos funcionarios. Quiero ir al segundo protagonista, que es la institución como tal, la Cancillería. Porque en un primer comunicado, señores, la Cancillería estaba diciendo que la embajada no tuvo participación, no fue el patrocinador, no estuvo presente, que la Cancillería prácticamente no sabía de esto. Pero conocimos además otros comunicados, otras cartas que el mismo Óscar Muñoz le envió a la Cancillería pidiéndole recursos para la celebración de este evento. Y se los leo. Ahí está pidiendo $697 para la realización del evento, que serían con la participación de 120 personas, que ahí estarían miembros del gobierno de Nicaragua, personal diplomático acreditado en el país, empresarios nicaragüenses, además de personalidades de Nicaragua y connacionales. O sea, estamos hablando de un evento que realizó la embajada y que al parecer se coló Carlos Ramón González ahí. Andrés Caro, ¿cómo ve usted ese papel de la Cancillería? Porque dicen que no, pero luego llaman a investigar entonces a Óscar Muñoz. Pues que los cogieron en una mentira, Juan David. Es que es así de sencillo, perdón, no hay que hacer un análisis más sofisticado. Es que van mintiendo y si los cogen, como se dice, reculan. Y si no los cogen, pues siguen mintiendo. Porque además de ladrón, es bufón este gobierno. Y digo ladrón porque ha sido acusado por la Fiscalía General de la Nación de corrupción. En ese sentido, nos están tomando a todos del pelo, nos están creyendo bobos en gran medida porque la ciudadanía pues no se ha movilizado lo suficiente para responder y rechazar estos escándalos de corrupción, estos grandes escándalos de la inmoralidad pública que estamos viendo en Colombia. Entonces, Andrés, ¿dónde queda esa reputación
que debería tener una cancillería, que debería tener un ministerio de Relaciones Exteriores, porque o sea, es grave que una institución como la Cancillería pues esté mintiendo sobre una persona que tiene circular roja del Interpol. Es Pues donde, gravísimo, Juan David. Si quiere empecemos con Hernández y luego con Caro, no hay problema. Sí, gracias. Es gravísimo, Juan David. El rol de la Cancillería en un gobierno, en un Estado democrático, en un Estado social de derecho, es fundamental a nivel internacional. Es la cara de la seriedad o no de un país en sus relaciones internacionales. Una Cancillería que por muchos años y a pesar de muchos inconvenientes ha trabajado por no solamente una carrera diplomática, por posiciones de Estado, por hacer un trabajo serio. Todo esto ha sido puesto en cuestión, no solamente en estos escándalos, en muchas salidas y en muchos momentos donde hemos visto esas debilidades que el gobierno ha querido incorporar en una institución tan importante y tan fundamental para nuestro país y para cualquier país. Entonces, realmente, pues la credibilidad y la seriedad de la Cancillería, con estas salidas en falso, con este espectáculo tan bochornoso, pues deja muy mal parado al país, deja muy mal parado al gobierno y deja muy mal parado a la sociedad colombiana. Yo creo que aquí hay que hacer eco al rechazo que todo esto debe generar. No es una cuestión solamente de indignación, aquí no nos podemos quedar indignados y con los brazos cruzados. Aquí hay que rechazar otra vez con acciones y con una voz muy fuerte esto que está sucediendo en materia de corrupción desde el mismísimo alto gobierno. ¿Cómo ve usted la reputación, Andrés Caro, de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores? pues mire, a mí me da mucha tristeza y mucho dolor como colombiano, obviamente. Como conciudadano me da mucho dolor por las personas de carrera y excelentes que trabajan en la Cancillería y en el Servicio Exterior colombiano. Pero yo, para serle sincero, no creo que la reputación esté cayendo más bajo. Es que, pues, organizar una fiesta de fin de año me parece mucho menos grave que pedir el asilo y dejar que un prófugo de la justicia colombiana viva en una embajada para proteger con su silencio la estabilidad del gobierno y la estabilidad del presidente de la República. Ahí estábamos cayendo muy bajo, hace meses. Esto es simplemente la cereza en el pastel, que es vulgar y ofensivo y nauseabundo. Pero lo más grave es lo que ha venido pasando. Pero este es un servicio exterior que la semana pasada estaba criticando a María Corina Machado e implícitamente defendiendo a la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, ya no deberíamos sorprendernos, y en eso estoy de acuerdo con Andrés Hernández. La indignación hace mucho tiempo dejó de ser eficaz y ahora lo que necesitamos son acciones contundentes por parte de las instituciones, por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría. Pero ahí yo les pregunto a ustedes, ¿qué acciones se pueden tener? Listo, ya se envió a la Procuraduría para que inicien investigaciones. Carlos Ramón González tiene una circular roja de la Interpol, pero tiene un asilo en Nicaragua. ¿Qué prima ahí? O sea, ¿qué va a pasar entonces? La circular roja no es que esté funcionando mucho, que digamos, ¿no, Andrés Hernández? Esta es una situación que pone en evidencia las dificultades de la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción y en general contra el crimen organizado. Si hay un Estado que se opone a colaborar, que se opone en este caso, por ejemplo, a darle protección a un prófugo de la justicia, pues no hay nada que se pueda hacer. No hay una fuerza internacional que pueda entrar a Nicaragua a sacar a este u otros prófugos de la justicia que estén siendo protegidos por ese país para hacer efectiva la circular roja de Interpol. Aquí contamos
como lo mandan los principios de derecho internacional, con la necesidad de colaboración soberana de cada uno de los países. Entonces, por eso decía hace un momento que no es casualidad que esté en un país que es una dictadura, que ha protegido corruptos durante mucho tiempo. Pero aún más peligroso, y aunque me desvíe un poquito de la pregunta, yo sigo insistiendo en que algo similar ha hecho Gustavo Petro con Ricardo Martinelli, que recibe de manera completamente irregular un asilo en Colombia para hacer exactamente lo mismo que está haciendo Carlos Ramón González en Nicaragua, burlarse de los panameños. O sea, estamos correspondiendo de la misma manera, muy baja y completamente cuestionable, ese favor que Ortega le está haciendo al gobierno de Gustavo Petro. Caro, ¿usted también cree que esto es un saludo a la bandera? ¿Que esa circular roja de Interpol sinceramente no sirve para nada? No, sí sirve, sí sirve. Lo que pasa es que no sirve en Nicaragua. O sea, digamos, o sea, pues las circulares rojas, claro que sirven. Lo vimos hoy en el caso de una señora en Londres acusada o señalada de haber cometido una serie de homicidios en Colombia. O sea, la circular roja sirve en un sistema de países que protegen el orden basado en reglas internacionales. Obviamente ese orden internacional no es perfecto. Si fuera perfecto, el señor Daniel Ortega y su esposa estarían presos desde hace muchos años en una cárcel en Nicaragua o en una cárcel afuera de Nicaragua por delitos en contra de la humanidad y por corruptos. Obviamente, en países gobernados por criminales, como es el caso de Nicaragua, pues el sistema de reglas y derecho internacional no sirve. Y por eso es que Carlos Ramón fue a exiliarse a Nicaragua, que seguramente no era su primera opción. Él preferiría estar en Miami o en Madrid, en cualquier sitio donde haya mandado toda su plata. Pero allá sí lo arrestan, porque España y Estados Unidos todavía siguen respetando el sistema de reglas. Obviamente siempre en el mundo hay unos estados, nación, que no cumplen con el sistema, que se aíslan del sistema de reglas para defender a unas élites corruptas, unas élites asesinas, unas élites represivas, y siempre pues es un buen destino, sobre todo cuando esos países son aliados naturales del país del que uno viene y del gobierno que uno está protegiendo con su silencio. Yo quiero hablar ahora de otro personaje que ya lo hemos mencionado y por supuesto es Óscar Muñoz. Él venía de estar cuando León Freddy Muñoz, ahora senador del Partido Alianza Verde, era congresista también. Estuvo en la Embajada de Nicaragua y se quedó allá según como dice en el membrete que él firma, aparece como secretario de Relaciones Exteriores de Colombia en Nicaragua o incluso como el encargado de negocios internacionales. Ustedes ya habían advertido que a este señor pidió el asilo. ¿Por qué no lo sacaron en ese momento y por qué ahora el presidente Gustavo Petro se está diciendo no, saquen a todos los de esta fiesta? Lo desde esta cereza del pastel. Andrés Caro, usted que estaba hablando justamente de este tema. No, pues, ¿por qué no lo han sacado? Pues no lo han sacado porque él le pidió el asilo a Carlos Ramón González para proteger con el silencio de Carlos Ramón al gobierno, mejor dicho. O sea, perdón, perdón, pero es que es así de obvio. Y si no es así de obvio, que venga Carlos Ramón a Colombia a probar que yo estoy que yo estoy cayendo en un error, o que el presidente dé las pruebas de que hicieron algo para sacar a esta persona, o que muestre la señora canciller que le puso una denuncia penal por prevaricato por pedir ese asilo. Pero es que nada de eso está pasando. Nada de eso está pasando en este país. Andrés Hernández, ¿qué opina de Óscar Muñoz? Yo vuelvo sobre el punto de que pareciera que el presidente, y lo hemos dicho en muchos episodios, dice una cosa por un lado y su gobierno y sus funcionarios hacen otra. Este personaje hace rato había sido cuestionado, expuesto ante la opinión pública en ese episodio de la solicitud de asilo, de agilizar trámites, etcétera. Pues lo que se demuestra aquí es un desgobierno, que los funcionarios hacen lo que quieren y que nadie está controlando realmente un servicio diplomático en ese país que debería ser completamente serio y contundente frente a un gobierno, como lo ha dicho Andrés Caro, que es violador de derechos humanos y es una dictadura. Entonces,
Me parece que la permanencia de este tipo de personas, pues lo que explica y lo que denota al final es realmente la posición que al final en la práctica el gobierno quiere mantener. Y pues si el presidente dijo que no protegía a sus amigotes, realmente está haciendo todo lo contrario, y esto es lo que lo pone en evidencia. Y aquí no hay ninguna razón por la cual no pueda avanzar otra vez la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría en acciones realmente contundentes, porque pareciera que el gobierno no lo quiere hacer. Aquí es el momento en el que hay que hacer el llamado a las instituciones con competencia para ello, para que realmente actúen en el marco de la independencia y en el marco de sus funciones, para que ojalá nos puedan entregar resultados a los colombianos, porque el gobierno no lo ha podido hacer. Pues ya la Cancillería incluso mencionó que iba a abrir una investigación disciplinaria contra Óscar Muñoz, ¿no? Y que iba a permitir que la Procuraduría tome también cartas en el asunto. Señores, al gobierno... David, perdón, pero, sí. pero la Cancillería no permite que la Procuraduría tome cartas sobre el asunto. La Procuraduría simplemente toma cartas sobre el asunto si quiere. O sea, esto no es que haya que pedirle permiso al presidente para que los organismos de control actúen. Y perdón, Juan David, pero ese video que ustedes han mostrado, no, ahí no se ve al señor Muñoz asustado porque de pronto me van a coger con Carlos Ramón. Se ve a una persona muy tranquila, pues tan tranquila que está bailando y bailando bastante bien por lo demás. No, y aparece justamente ahí, justo al frente de Carlos Ramón González en ese video con el sombrero volteado. Ya para ir cerrando, al gobierno del presidente Gustavo Petro le quedan cerca de 6 meses. Ya va a haber una transición. ¿Puede suceder algo con otro personaje a la cabeza de la presidencia, con Carlos Ramón González? Sabiendo que tiene todavía este asilo en Nicaragua, Andrés Hernández. Pues sí, por supuesto que sí. Lo que esperamos es que ante cualquier cambio de gobierno hayan muchos cambios en materia anticorrupción en el país. Es una lástima porque aquí se perdió la discusión, el debate tan importante sobre cómo seguir fortaleciendo instrumentos institucionales, normativos de política pública que hagan más efectiva la lucha contra la corrupción. Prácticamente hoy la pregunta para los candidatos presidenciales es: ¿usted va a seguir protegiendo a Carlos Ramón González o no? ¿Usted va a quitarle el asilo a Ricardo Martinelli o no? ¿Usted sí va a ser una persona coherente o no? Son cosas tan fundamentales que hemos perdido a lo largo de estos años que es una lástima real. Aquí deberíamos estar pensando con unos instrumentos mucho más sofisticados y una visión mucho más avanzada para la gravedad que tenemos en el país en materia anticorrupción. Pero así de sencilla es la pregunta para muchos de los candidatos, o para todos los candidatos presidenciales, porque es que este gobierno ha movido la frontera de la ética pública no para avanzarla, sino para degradarla. Y esto es un tema que tienen que tomar muy en serio las personas que aspiran a la presidencia, pero aún más en serio quienes estamos escogiendo y quienes estamos a punto de votar a la vuelta de pocos meses por un nuevo mandatario. Hombre, es muy cierto. Andrés Caro, ¿qué decirle entonces al próximo gobierno que también va a encontrar esto como lo estaba describiendo perfectamente Andrés Hernández? Sí, o sea, el panorama que nos ha, el panorama lamentable del que habla Andrés Hernández, y cuyo diagnóstico pues no solo comparto, sino que además la voz experta de Andrés y de Transparencia por Colombia respeto muchísimo, pues es aún más lamentable cuando por parte de este gobierno lo que se está impulsando es una asamblea constituyente y un cambio de constitución. ¿Y para qué quieren hacer una asamblea constituyente y un cambio de constitución? Pues para que Carlos Ramón pueda volver impune o pueda quedarse en Nicaragua impune, y la Procuraduría ahí sí tenga que pedirle permiso al presidente de Colombia o al dictador de Colombia para investigar. Después esa persona pueda cerrar investigaciones, y además si un medio de comunicación saca un video malo, el gobierno de Colombia lo pueda expropiar. Es para eso que quieren una constituyente en Colombia, para preservar esto. Y para que si alguien sale en televisión diciendo lo que yo estoy diciendo o lo que Andrés está diciendo, pues simplemente lo puedan meter a la cárcel, que es para lo cual ha servido las constituyentes en América Latina
cuando vienen de gobiernos populistas. Es exactamente para eso, no para otra cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanía es no solo pedir pues una renovación moral real, no que un candidato nos diga que se va a bajar el salario para presidente y otras pendejadas que no sirven para nada, y perdón que lo diga con esa palabra, y mucho más empezar a exigir control institucional y respeto por las instituciones en Colombia. Unas instituciones que se deben fortalecer. Pues vamos a ver cómo avanza, por supuesto, todo este tema de Carlos Ramón González. Simplemente dejo ahí un dato. El presidente ya ha hablado de asamblea constituyente incluso, pero con otro tema, con el hundimiento de la reforma a la salud. Andrés Caro, director de la Fundación Estado de Derecho y columnista de La Silla Vacía, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias. Y por supuesto, Andrés Hernández, también que es director de Transparencia por Colombia. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Pues a ustedes también muchísimas gracias por quedarse en Sala de Prensa. No se vayan porque ahorita llega Signo Pesos con más información. Hasta pronto.